Bueno, esta primera parte quiere hacer un reconocimiento histórico sobre cómo ha venido dándose el constitucionalismo para comprender cómo hemos de llegar a lo que es actualmente a nivel europeo y a nivel latinoamericano. En este orden de ideas, es importante que tengamos en cuenta que el constitucionalismo en el Estado parte de la necesidad política que tiene una nación de garantizar la organización de todas las normas que han de regular las diversas situaciones que ocurren en la interacción propia de los seres humanos, pero también abarca aspectos fundamentales como deberes, derechos a nivel social, político y económico, teniendo en cuenta que el constitucionalismo parte del asunto de la equidad y la igualdad para todos los ciudadanos. Con este punto es importante que se empiece a analizar cuáles fueron esos casos o que generaron la constitución y esa evolución a nivel general del tema del constitucionalismo como una forma de organizar la vida política y jurisprudencial de una nación. Entonces, el primer caso que se tiene es el caso inglés, que este parte con la Carta Magna hacia el año 1200, o sea, es un caso bastante antiguo y es supremamente interesante porque va a determinar cómo se va a comportar la monarquía, que después va a pasar a una monarquía democrática, una monarquía parlamentaria, y parte de que hay unas normas que son garantizadas y bien conocidas por toda la población, se deben cumplir y aún así no es necesario un documento escrito. Entonces, desde ahí inicia el asunto del constitucionalismo. De ahí vamos a pasar a lo que es el caso norteamericano, que a diferencia del caso inglés, pues se presenta hacia el año 1700, inicios del 1800, donde lo que nos va a hablar es precisamente que sí es necesaria una carta magna, pero muy resumida y con unos elementos básicos y que en dado el caso que se necesite modificar, pues ¿qué vamos a encontrar? Que deben haber enmiendas. El caso más conocido, obviamente, es el de Estados Unidos, y estas enmiendas van para algunas excepciones de lo que fue la Carta Magna para ese país, ¿sí? O sea, lo que se construyó a partir de las convenciones de la independencia norteamericana. Es importante acá resaltar que el principal regulador de todos los asuntos judicializables va a ser los antecedentes desde la rama judicial, más allá de que esté escrito artículo por artículo cómo se va a evaluar las cosas, se mira mucho sobre todos los antecedentes y los casos que han resuelto situaciones similares. De allí pasamos a lo que ha sido el constitucionalismo en el caso español, que es una monarquía presidencial parlamentaria que se mantiene en varios aspectos, pero que nos habla ya de un Estado social de derecho. En este caso, la Constitución sí determina punto por punto diversos aspectos que se deben tener en cuenta frente a deberes, a derechos, a la división de los poderes públicos. Y esto es interesante porque es un punto de partida que tienen en común con varias de las constituciones a nivel latinoamericano. En el caso de los españoles, tenemos un sistema presidencial donde se regula la acción de los poderes públicos dentro de la nación. Finalmente, hablamos del caso francés porque ha tenido 5 modificaciones a lo largo de la historia y lo interesante de este punto es que precisamente eh, se maneja de manera bimodal, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, hay un jefe de gobierno, mantienen ciertas cosas de lo que manejaban con la monarquía, pero también hay un presidente. Y es muy clara la separación. Hay 5 generaciones de la Constitución y el hecho de que ahora tengamos un sistema biencéfalo es porque a través de la historia los franceses han visto que el que mejor se ajusta a las necesidades sociales y políticas de la nación es precisamente este. Finalmente, ¿por qué es interesante esto? En primer lugar,
porque nos va a hablar de unos tipos de Estado y unos sistemas de gobierno que están estrechamente relacionados. Entonces tenemos los estados unitarios, donde la norma es para todos y se aplica de igual manera en todo el territorio nacional. No hay algunas modificaciones o unas formas de aplicación diferentes. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en Colombia. Pero también tenemos unos estados federales, como es el caso de Estados Unidos, donde, aunque hay una normatividad general, los diferentes estados han de tener, los estados dentro de esta nación, otras consideraciones, otras formas de aplicar la ley y hasta diferentes organismos como las policías, tanto la nacional como la federal. Esto nos lleva a que hay unos sistemas de gobierno que también están relacionados con los tipos de Estado. Entonces tenemos el sistema de gobierno presidencial, en el cual, muy cercano a la democracia, se elige un presidente por una mayoría representativa y un sistema parlamentario, el cual puede ser por designación de la monarquía o por elecciones, los cuales van a estar regulando todo lo que es el sistema normativo y legislativo, la rama legislativa de la nación. Con este punto de partida es que podemos dar inicio a un análisis bastante interesante sobre cómo tenemos el constitucionalismo europeo y latinoamericano hoy en día. En Europa, la caída de varios regímenes dictatoriales ultraconservadores, como lo fueron la dictadura griega en el 74, la portuguesa también en el año 74, la española en el año 75, la caída del muro de Berlín en el año 89 y también la vertiginosa disolución de la antigua Unión Soviética en el año 91, marcan un punto de partida en la región europea a la entrada del Estado social de derecho, el cual se considera una forma evolucionada del Estado liberal. El objetivo de estos estados es pues el de crear condiciones dignas de vida y que las personas pudieran tener una vida adecuada en el seno de sociedades democráticamente avanzadas y que también fuesen socialmente avanzadas, en la cual se protegían todos los derechos de las personas, especialmente de aquellas personas que eran menos favorecidas, y se pudieran garantizar los derechos humanos y por lo menos unos estándares mínimos de la vida humana. Para cierta parte de Europa esto fue una realidad. En términos de una vida digna, si lo ponemos por ejemplo, tenemos que los países europeos, sobre todo los países nórdicos, gozan de un alto estándar o de una alta calidad de vida. Pero eso no se dio de forma generalizada para toda Europa. Hubo países que vieron cómo el tránsito hacia el Estado social de derecho, en ese tránsito hubo una parálisis de los procesos y prácticamente todos sus avances se vieron estancados y hubo mucha pobreza en esos países, como son el caso de los países balcánicos, de los países que se encuentran en cercanía de los montes Urales hacia el oriente europeo. Habían incluso otros estados donde el estado social se pudo implementar y parecía intocable. Comenzó poco a poco a erosionarse debido a múltiples factores como políticos, socioeconómicos e ideológicos. De cierta forma, los europeos, para tratar de evitar que ante el no éxito de los estados sociales de derecho, pues en muchos países, como esto no se dio así tan claro, ellos trataban de evitar de que estos países volvieran nuevamente a regímenes dictatoriales, sobre todo regímenes comunistas. Ante esto, pues buscan crear un marco jurídico o una situación socioeconómica que pudiese ser estándar para todos los países de Europa. En ese sentido se busca la creación de la Unión Europea, y en esta Unión Europea básicamente los Estados miembros renuncian a parte de su soberanía a favor de la Unión, a la cual dotan de competencias propias e independientes de los Estados miembros. Esto pues requiere a su vez pues que los diferentes Estados miembros modifiquen su marco constitucional
para ajustarse al marco jurídico de la Unión. ¿Qué ventaja tiene que puedan realizar esto? Y es básicamente que permite que se evite el desmoronamiento de Europa, que se evite también la decadencia económica y política, regresar a regímenes políticos dictatoriales, y también se busca pues básicamente condiciones estándares para todos los países, de forma que se dé un comienzo y un impulso renovado hacia la idea de un ordenamiento político europeo estandarizado. A lo largo de la historia hemos visto cómo el constitucionalismo ha ido evolucionando. Las diferentes conformaciones que ha tenido Europa y las diferentes subdivisiones que han tenido a lo largo de la historia han permitido crear diferentes estados, tipos de estados, dentro de los que encontramos estados plurales, hemos encontrado estados parlamentarios, estados unitarios, estados monárquicos, y estos diferentes tipos de estados también han tenido vuelcos en el sentido de revoluciones asonadas y muchas diferentes expresiones sociales a lo largo de la historia que han permitido su revolución. Y esto ha llevado a que se configure un nuevo constitucionalismo europeo, dentro de los cuales tiene sus pros y sus contras. Dentro de las contras podemos encontrar de que estos nuevos constitucionalismos, si bien son conformados por una pluralidad de estados en los cuales cada uno tiene su autonomía, han permitido la conformación de uniones, como es el caso específico de la Unión Europea, la cual es un bloque fuerte de estados principales que de alguna manera u otra presionan a otros estados a que se unan a la conformación y al establecimiento de un estado, digamos que de uniones, que si bien cada estado es autónomo en sus decisiones, la Unión Europea tiene un fuerte peso y eso bloquea un poco las libertades propias de los estados autónomos. Entonces vemos este como un contra del nuevo constitucionalismo europeo y que se ha estado consumando actualmente. Y vemos también cómo estos estados principales que conforman la Unión Europea, si bien tienen un fuerte político, económico y social, siempre están atentos a las diferentes conformaciones y a las diferentes situaciones que se ven tanto sociales como económicas en los diferentes otros estados, que llevan a que no haya una libertad en ese estado autónomo. Es por ende que se tiene esto como un contra, toda vez que bloquea la libertad propia de los estados autónomos. Pero también digamos que también puede favorecer dentro de otros algunos tipos de régimen que se pueden conformar en estados autónomos donde no se respetan de pronto algunos derechos propios de los ciudadanos. Entonces, esto es la evolución o un marco de la evolución desde el punto de vista negativo que ha tenido el nuevo constitucionalismo europeo. Muchas gracias. El nuevo constitucionalismo o neoconstitucionalismo en Latinoamérica nace a raíz de las luchas y guerras en las que por muchos años se vivió en cada país, donde varias personas, para hacer valer sus derechos o los derechos de toda una sociedad y en busca de un cambio, por la desigualdad y afectación a los derechos humanos y poder eliminar ese poder absoluto que tenía una o unas personas en compañía de las fuerzas militares y varias injusticias que se presentaban, lograron que cada cambio y logro que se realizaba a través de los años en beneficio del Estado como sociedad se vinculara a una nueva constitución, donde la mayoría fueron realizadas y reformadas en los diferentes países de Latinoamérica en la década de los 90, buscando que se instaure o se decreten diferentes derechos, deberes, normas
y sediciones, diferentes reformas que se habían hecho en cada país, así como vincular a las diferentes constituciones, acuerdos o generalidades que a nivel internacional se habían realizado. En este caso se observa que la división de los poderes está mejor definido, aumentando el seguimiento y control a estas ramas del poderes o de administración que representan a la sociedad, en pro de hacer valer los derechos que cada persona tiene en cada país o estado. Adicionalmente, las leyes se definen como un tema de estudio jurídico en toda escala y una aplicación más congruente de la realidad, donde se vinculan aspectos de toda índole como sociales, culturales, económicos, políticos, medioambientales, entre otros. Algo para tener en cuenta es el surgimiento de nuevos movimientos políticos en busca de que se respeten los derechos especiales de cada uno de ellos y sean escuchados, los cuales representan un número plural de personas que con diferentes creencias e ideologías siempre buscan en el neoconstitucionalismo un tema de democracia, donde se tenga mayor participación de la ciudadanía en los temas del Estado, en las decisiones del Estado y en la constante creación del mismo. Observamos que aparecen líderes que promueven diferentes alternativas de normas para ser incluidas, respetadas y aprobadas. De acá podemos resaltar la transformación del Estado, donde se establecen normas a las que se le da un nivel jerárquico en el Estado y una organización estructural, surgimiento de la división de poderes, el enfoque de un representante denominado presidente, la constante actualización de las normas o inclusión de nuevas leyes, decretos y reformas de acuerdo a la necesidad, como el ajuste de las formas de gobierno, administración y de llevar a cabo el cumplimiento de lo que está establecido en la Constitución, donde por las nuevas tendencias y la tecnología o nueva era digital, como se le dice actualmente, todo ha tenido que modificarse. Por eso, actualmente, podemos observar que en el nuevo constitucionalismo está dando un fruto a una nueva creación de la Constitución, como se le está escuchando últimamente en Colombia y varios países de Latinoamérica, donde motivados por unos pocos pretenden incluir este tipo de reformas y normas que desde la última modificación de la Constitución de cada país se ha generado y que pretende que sean unas normas constitucionales para que tenga mayor poder legítimo.